La diligencia bajaba la última pendiente hacia Burnt Ridge. Llevaba 2 horas de retraso. Era la primera semana cálida de febrero, en el año 1884. Llegó cubierta con el polvo de todo el camino. Los 4 caballos estaban oscuros de sudor en los collares. Detrás de ellos, las llanuras de Mesquites se extendían 30 millas hacia el sur. Eran grises, doradas y espinosas. Estaban cortadas por arroyos secos que solo llevaban agua cuando había agua que llevar. Para entonces, solo quedaba una pasajera adentro. Su nombre era Emmeline Stroud. Tenía 29 años y llevaba 19 días de viaje. Su cabello era negro como el cuervo, recogido esa mañana en la oscuridad de una posta. Ahora se le soltaba sobre la oreja derecha. Sus ojos eran de un marrón profundo que parecía negro con poca luz. Llevaba un vestido de viaje gris, con los puños doblados para ocultar el desgaste. Sobre sus rodillas, sostenía una caja de madera del tamaño de un baúl pequeño. No había dejado que el conductor la subiera al techo en ninguna parada entre Missouri y esta. Dentro, en un estante a medida que su madre había construido con sus propias manos, había 38 botellas envueltas en franela. Junto a ellas, una balanza de latón no más grande que una taza de té, un mortero y un libro con la letra de su madre que podría haber recitado en sueños. Esa caja era todo lo que poseía en el mundo, excepto por $11 en un papel doblado. El papel decía que 40 acres en el lado norte del arroyo Ten Mile habían pasado a Emmeline Stroud de Sedalia, Missouri, por el testamento de Sabina Stroud, fallecida. Con ellos iban una casa de 2 habitaciones, un pozo, un cobertizo y una parcela para un huerto. Sabina había sido prima de su padre. Emmeline la había visto 2 veces, ambas de niña. Recordaba a una mujer alta que olía a poleo y que contó un chiste en la cena que hizo que su padre bajara el tenedor. Ahora la mujer estaba muerta y los 40 acres eran suyos. Estaba a 1800 millas de cualquiera que quisiera que fuera algo. La diligencia se detuvo frente a la casa Ray. Emmeline bajó a la luz y se quedó un momento con la mano en la rueda, dejando que el suelo dejara de moverse bajo sus pies. Burnt Ridge era una sola calle. «Debes ser la chica de Sabina», dijo una voz. La mujer en el porche tenía 60 años. Era ancha y llevaba un abrigo de lona de hombre sobre un buen vestido. Su pelo blanco estaba trenzado y recogido en una corona. Tenía una cuchara de madera en la mano, como si la hubiera sacado por accidente. «Soy Emmeline Stroud, Lucrecia Ray. Soy dueña de las camas, la mesa y las opiniones». Bajó 2 escalones y miró la caja, luego las manos que la sostenían. «Sabina me escribió que vendrías». «¿Le escribió a usted?» «A mí nunca me escribió. Le escribió a mucha gente, a la que nunca le escribió». Lucrecia le quitó la maleta de la mano antes de que pudiera discutir. «La cena es a las 6. Es carne de res porque siempre es carne de res. Puedes tener la habitación del fondo por $1. Tengo $11. Entonces la tendrás por 50 centavos, dijo Lucrecia. Y te agradeceré que no lo vayas diciendo por ahí. El salón de la casa Ray olía a café, humo de leña y hierro caliente. 4 hombres estaban sentados a la mesa, con los sombreros en el suelo a su lado. Levantaron la vista cuando ella entró. Volvieron a bajarla, los 4 a la vez, como hacen los hombres cuando han decidido que no los pillen mirando. Emmeline dejó su caja contra la pared, donde pudiera verla. ¿A qué distancia está Sweet Bend? A 6 millas al norte y al este, subiendo por el arroyo. Lucrecia sirvió café sin que se lo pidieran. Necesitarás un carro. No hay carro hasta el jueves. Puedo caminar 6 millas. Sí puedes. Lo harás una vez. La mujer mayor se sentó frente a ella, con los codos en la mesa. No hay agua en esa casa. Emmeline dejó la taza. El papel dice que hay un pozo. Hay un pozo. No ha tenido agua desde el verano anterior al pasado. Sabina acarreó agua del manantial del arroyo los 2 últimos años de su vida. Un barril cada vez, en una batea de piedra, a los 71 años de edad. La boca de Lucrecia se movió ligeramente. Dijo que eso la mantenía joven. ¿Y lo hizo? Murió en el jardín con una azada en la mano, así que no podría decir que se equivocaba. Un hombre al final de la mesa se rió en su plato.
Era joven y quemado por el sol, con un vendaje en 2 dedos. Emmeline giró la cabeza. ¿Qué le pasó en la mano? Quemadura de soga. Señora, muéstreme. Él parpadeó. Luego, como no había nada en su rostro que le diera una forma de negarse, se acercó y desenvolvió la tela. La soga le había arrancado la piel del interior de 2 dedos. Alguien le había puesto grasa de eje. Todo estaba caliente, enrojecido y empezaba a hincharse. ¿Quién te dijo que le pusieras grasa? Chalk, dijo él. ¿Chalk es médico? Chalk es el cocinero en Pinto Wells, dijo. Entonces Chalk debería quedarse en la cocina. Abrió la caja y sacó una botella del color del té fuerte y un papel con tiras de lino limpias. Esto va a picar más que la soga. Estará cerrado y limpio en 4 días si lo mantienes alejado de la grasa. Él extendió la mano. Ella la lavó, la vendó y la ató. Toda la habitación la observó hacerlo y fingió no hacerlo. ¿Qué le debo? Nada esta vez. La próxima vez, 1 docena de huevos. Él se puso el sombrero. Why Sanford, señora. Traeré los huevos. Cuando la puerta se cerró, Lucrecia rellenó el café y no dijo nada por un rato. Luego dijo, bueno, esa es la presentación más rápida que ha tenido alguien en este pueblo desde el incendio. Mi madre era herbolaria en Missouri. Fui sus manos desde que tenía 6 años. ¿Eres doctora entonces? No. Hay una diferencia. Y sé exactamente dónde está. Emmeline cerró la caja. Puedo bajar una fiebre, cerrar una herida, quitar la tos, calmar un cólico y detener el sangrado de una mujer después de un parto. Más allá de eso, te diré que mandes a buscar un doctor. Y lo diré pronto. El doctor está en Prescott. A 2 días, si el camino es bueno. Entonces supongo que estaré ocupada. Esa noche, se acostó en la habitación del fondo y escuchó el molino de viento y a un perro ladrando en algún lugar al norte del pueblo. Estaba demasiado cansada para dormir. Detrás de sus ojos estaba todo el camino, el desembarcadero del río, los vagones, la larga espera en Trinidad, un hombre con un traje marrón en Sedalia que le había agitado el dedo bajo la barbilla. Había dejado una carta en la mesa de la cocina para el marido de su hermana. Decía que pagaría cada $1 de la deuda de su padre a su debido tiempo, a su manera. Decía que no la pagaría de la forma que habían acordado con el hombre que la poseía. Había firmado con su nombre y dejado la pluma. Luego había salido de esa casa a las 4 de la mañana con una caja de botellas y un papel sobre 40 acres en el territorio de Arizona. El hombre que poseía la deuda se llamaba Thaddeus Purvis. Tenía 56 años. Tenía una hermosa casa en la calle Ohio y le había dicho a su padre antes del final que ella le gustaba. No había dicho ese nombre en voz alta desde Missouri, y no lo dijo ahora. Why Sanford regresó el jueves con 1 docena de huevos y un carro. Dijo que de todos modos iba en esa dirección, lo cual era mentira, y ella le permitió mantenerla. Cargó su caja, su maleta y 2 cajas del almacén que Lucrecia había preparado sin preguntar. Algo de lo que Emmeline se daría cuenta más tarde. Harina, sal, carbón, aceite, una lonja de tocino, un papel de clavos. Salieron de Burnt Ridge hacia el norte con el sol a su izquierda. El paisaje se abrió a medida que subían. El mezquite dio paso a la hierba en las hondonadas, gris verdosa y corta, con rocas volcánicas negras que sobresalían en salientes. El ocotillo lanzaba sus látigos desnudos a lo largo de las viejas cercas. No había muchas cercas. Eso es Pinto Wells, dijo Why 1 hora después. Emmeline miró hacia donde apuntaba su barbilla. Hacia el este, en una meseta elevada, pudo ver una larga casa de adobe con techo rojo, un molino de viento, 3 grandes corrales y un grupo de álamos que significaba agua de verdad. ¿Ese es el rancho para el que trabajas? Ese mismo. 1,400 cabezas la mayoría de los años. La mejor hierba del condado. ¿Quién es el dueño? El señor Cavender es el dueño. Wee masticó eso un segundo. Jubal con Kincaid lo dirige. ¿Cuál es cuál? El joven se rió. Y luego no. El señor Cavender es el que tiene el dinero. Con Kincaid es a quien acudirías. Entonces, ¿por qué con Kincaid no es el que tiene el dinero? Why miró por encima de las orejas de su mula durante un buen cuarto de milla. Él construyó ese lugar, dijo finalmente. Cada palo.
Cavó los pozos él mismo en el 69. Fue suyo hasta hace 10 años. ¿Qué pasó hace 10 años? Su esposa se ahogó en el arroyo Ten Mile. Why lo dijo sin rodeos. De la manera en que un hombre dice algo que todos han sabido durante tanto tiempo que las palabras se han suavizado. Regresando del pueblo en el carro, ella y un peón llamado Cass Milbore que la conducía. El arroyo los sorprendió en el cruce. Emmeline se quedó quieta. Él no estaba con ellos. Iba a estarlo. Un potro joven lo tiró esa mañana en el corral y le rompió la pierna en 2 lugares. Estaba en una tabla en el salón cuando salieron. «Oh», dijo ella. «Sí, señora». Avanzaron 1 milla sin hablar. Un halcón se despegó de un saliente de roca y subió con el viento sin mover las alas. «La enterraron en la meseta», dijo Why. Luego, la deuda del lugar venció ese otoño. No podía trabajar, y no había nadie que trabajara para él. Así que le vendió al señor Cavender. Luego se quedó y aceptó un salario para dirigirlo. Lo ha dirigido desde entonces, y nadie lo ha entendido nunca. ¿Entendido qué? ¿Por qué se quedó?, dijo Why. Emmeline observó el techo rojo pasar detrás de ellos, pequeño y lejano a través de la hierba. ¿Cómo es él? Es justo, dijo Why. Sabe más de ganado que cualquier hombre en este territorio. Nunca me ha levantado la mano, ni mucho la voz. Cambió las riendas. Pero no sonríe. Hace 10 años que lo conozco. Nadie en este condado ha visto a ese hombre sonreír desde que la enterraron. Nadie, nadie. Hay una apuesta en la casa Ray. $2 en pie, desde que yo era un niño. ¿Quién guarda el dinero? La señora Ray. Emmeline apartó la cara para que el joven no la viera. Por supuesto que ella, dijo. Sweet Bend estaba donde el arroyo Ten Mile hacía una amplia curva alrededor de un hombro de roca. La curva albergaba un grupo de almeses y un sicomoro enorme, y esa era toda la dulzura que el nombre prometía. La casa era de 2 habitaciones de piedra y adobe con un techo de tejas de madera y un porche en el lado norte. Al cobertizo le faltaba la mitad de la puerta. La parcela del huerto era un rectángulo de maleza con una cerca de palos a su alrededor. Los palos se habían vuelto grises. La maleza dentro medía 4 pies de altura. Sabina Stroud llevaba 9 meses muerta. Wee metió las cajas y se quedó allí mirando el techo y las paredes, calculando lo que el lugar necesitaría. «El techo está bien», dijo, sorprendido. «Eso es algo». Luego ella fue al pozo. La soga estaba allí, el cubo estaba allí. El torno giró con rigidez bajo su mano y luego se aflojó, como lo hace el hierro viejo cuando recuerda su trabajo. Lo bajó. Golpeó piedra seca a 40 pies, y el sonido subió por sus brazos hasta su pecho. Lo subió vacío, lo dejó en el brocal y se quedó con ambas manos planas sobre la madera. «Está bien», dijo en voz alta a nadie. «Está bien». Encontró la batea de piedra detrás del cobertizo, bajo un montón de maleza seca. Encontró 2 barriles, uno en buen estado, otro que necesitaría remojo. Bajó por la orilla hacia el arroyo, hacia la arena entre las paredes de piedra, y subió 200 yardas río arriba en la sombra fría, hasta que encontró el lugar donde la arena se oscurecía. El manantial era un agujero cavado a mano del tamaño de una tina, revestido con estacas de mezquite. Lo desenterró con una pala del cobertizo y esperó. El agua entró por los lados, clara como el cristal, lo suficientemente fría como para doler. Se tumbó boca abajo en la arena y bebió de sus manos. Todavía estaba allí acostada cuando el sicomoro proyectó su sombra sobre ella. Luego se levantó y acarreó 2 barriles a casa con el viejo arnés sobre sus propios hombros, porque no había ningún animal en Sweet Bend para tirar de ellos. Ese fue el primer día. Al 4.º día, tenía una puerta en el cobertizo, colgada torcida, pero colgada de todos modos. Al 6.º, había arado 1/3 de la parcela del huerto y plantado cebollas. Bajo la maleza, encontró un lecho de marrubio que se había vuelto silvestre, plantado por una mujer muerta, tan vivo como cualquier cosa en el lugar. Se quedó de pie sobre él un largo rato, con un puñado de la hoja gris, oliéndola. Luego entró, encendió el fuego y comenzó su primera tanda. Marrubio en febrero significaba jarabe para la tos,
en un país lleno de polvo, y una mujer con $11 más, valía que tuviera algo que vender. Conoció a Jubal con Kincaid en la 9ª noche, y lo conoció por una vaca. La vaca era una atigrada extraviada con la marca de Pinto Wells que había entrado en la curva por los almeses y se había quedado por el agua. Tenía la ubre a punto de estallar. Estaba recién parida y su ternero no estaba en 6 millas a la redonda. Emmeline la había ordeñado 2 veces al día durante 3 días por pura misericordia en la esquina del corral con una soga en la cabeza. Al anochecer, un jinete subió por el camino. Lo vio primero en la curva donde el camino salía del mezquite, montado en un gran caballo gris con la facilidad de un hombre que había crecido en la silla antes de los 10 años. Se acercó al paso. Se detuvo en la abertura de su cerca y no la cruzó. «Señora, buenas noches. Esa atigrada en su corral es mía. Esa es su marca en su atigrada», dijo ella. «La vaca es mía por el trabajo. Se le habría echado a perder la ubre para el martes si no la hubiera ordeñado». Él se quedó en silencio un momento. El caballo gris bajó la cabeza y resopló una vez al oler el agua bajo la curva. Ella no podía ver bien su rostro contra la última luz. «La ordeñaste 2 veces al día durante 3 días. Patea con la pata trasera cercana. Querrás tener cuidado con eso. Sé lo que hace. Entonces sabes que me he ganado la leche». Él se bajó. Se bajó de ese caballo gris con bastante limpieza. Pero cuando sus botas soportaron su peso, algo en él se dio media pulgada en el lado izquierdo. Se quedó de pie un segundo. Luego se acercó a la cerca, con un caminar que no era tanto una cojera, como una decisión renovada a cada paso. De cerca era alto, delgado y pasaba de los 40. Su cabello era oscuro, encaneciendo en las sienes en 2 alas parejas. Sus ojos eran de un marrón oscuro, firmes, sin nada en ellos, ni frialdad. Eso fue lo que ella notó y guardó. No era un rostro duro, era un rostro que había sido guardado. «Con Kincaid», dijo él. «Dirijo Pinto Wells. Emmeline Stroud. Tengo los papeles de Sweet Bend, pariente de Sabina, la hija de su prima», dijo ella. Él asintió lentamente, asimilándolo. Luego miró más allá de ella, a la casa, a la nueva puerta del cobertizo, a la tierra arada en el huerto, a los 2 barriles en la batea de piedra junto al porche. «Acarreaste agua del manantial. Lo hice, a pie. No hay ningún animal en el lugar. Algo se movió en su rostro, y no salió a la superficie. Esos son 400 libras por viaje. Son 320. Pesé un barril en la balanza del almacén por curiosidad, y luego hice la cuenta». Ella se secó las manos en el delantal. «Querré el ternero si lo encuentras. Esa vaca llama toda la noche. Los coyotes se llevaron al ternero. Encontramos lo que quedaba el mismo día. Entonces ella aún no lo sabe», dijo Emmeline. «Así que seguirá llamando». Él la miró durante lo que pareció mucho tiempo. «Te la cambio», dijo. «La vaca no me sirve de nada ahora. Tiene 9 años. Ha perdido a su ternero, y destrozará una milla de cerca para volver a esta agua. Quédatela, ordéñala. En otoño, puedes cruzarla con mi toro junto con las demás, si quieres un ternero de ella. ¿Qué quieres por ella? Nada». «Señor Kincaid», lo dijo amablemente, «llevo 9 días en este país. Todo el mundo me ha dado algo, y nadie me ha pedido nada. Me gustaría una transacción honesta. Así sabré cómo se hacen las cosas aquí». Él puso la mano en el riel superior. Los nudillos estaban partidos en 2 lugares, curados y vueltos a partir. Las manos de un hombre que trabajaba con alambre. «De acuerdo», dijo. «La puerta al final de tu cerca está en el suelo. Mi ganado pasa por ella a esta curva por los almeses, y pierdo 4 días por temporada persiguiéndolos. Cuélgame una puerta que cierre, y la vaca es tuya. Hecho. Necesitarás un poste». Hay un montón de ellos pudriéndose detrás del cobertizo. Él miró más allá de ella hacia el montón, y no miró mucho tiempo. «Estarán podridos. Entonces cortaré uno». «¿Con qué?» Ella apoyó la bota en el riel inferior, cruzó los antebrazos sobre la parte superior y le sostuvo la mirada. «Con el hacha que tengo, que es mala, y me llevará 2 días, y durará unos 4 años. O puedes decirme que enviarás a un hombre con un ajollador. Entonces te daré las gracias,
y ambos podremos dejar de fingir que voy a ganar esta discusión. Esa fue la primera vez en 10 años que alguien vio a Jubal con Kincaid sorprendido. No sonrió, pero quitó la mano del riel y miró a lo largo de la cerca hacia la abertura, y cuando habló, había algo diferente bajo su tono monótono. «Enviaré a Y», dijo, «el viernes. Entonces le daré de comer. Trabajaría por menos». «Trabajaría por menos porque tiene 20 años», dijo ella. «Por eso mismo no debería». Kincaid volvió a subir al caballo gris. Se montó de la misma manera que se había bajado, con ese medio segundo malo oculto dentro de la suavidad, y ella vio lo que le costaba y lo dejó pasar. «Señorita Stroud, señor Kincaid». Giró el caballo y se adentró en la oscuridad por el camino de ella. La vaca atigrada mugió una vez detrás de ella en el corral. No obtuvo respuesta y volvió a mugir. Emmeline se quedó en la cerca hasta que ya no pudo oír al caballo gris. Y vino el viernes con 2 postes de cedro, un ahollador y otro joven llamado Bo Evers, que no dijo 10 palabras en toda la mañana. La puerta estaba colgada para el mediodía. Se cerraba por su propio peso y se enganchaba con un sonido como el de una cuchara al caer. Emmeline les dio a ambos pan frito y tocino en el porche. Les hizo una docena de preguntas sobre la hierba. El sábado, caminó a Pinto Wells para comprar una mula. Entró por debajo de la puerta. Era una buena puerta, de marco pesado, lo suficientemente ancha para un carro de heno. En la parte superior, colgada de 2 cadenas, había una tabla de mezquite de 4 pies de largo. Estaba plateada por el tiempo en los bordes y pintada de un rojo opaco en el medio. La pintura era más nueva que la tabla. Alguien la había repasado con una brocha sin mucho esmero. El rojo se había adelgazado en 10 años de sol. Debajo aún se podían leer las letras. Habían sido talladas en la madera con un cincel y luego quemadas en negro con un hierro de marcar, profundamente, por un hombre sin prisa. Pinto Wells, 1869, J.K. Pintado encima en blanco, con una letra que había aprendido en una escuela, había una palabra, Cavender. Emmeline se quedó debajo un momento, leyendo ambas. Luego continuó hacia el patio, que era un cuadrado de tierra apisonada del tamaño del solar de una iglesia. Allí estaba la larga casa de adobe con su techo rojo y sus álamos. Estaba la cocina, un barracón, un cobertizo para las sillas de montar, un cobertizo de herrería. Más allá estaban los 3 corrales y el gran molino de viento, girando sobre un tanque de piedra tan largo como un carro y el doble de ancho. El agua corría a ese tanque todo el día y toda la noche en un país donde ella acarreaba la suya 300 yardas en un barril. ¿Puedo ayudarla? El cocinero salió de la cocina secándose las manos. Tenía 50 años, calvo como un huevo, con un trapo atado al cuello y una tos que le salía en 3 partes. Debes ser Chuck. Soy Chuck. Soy Emmeline Stroud. He venido a comprar una mula y te he traído una botella de jarabe porque he oído tu tos desde el otro lado de una cerca. Chuck la miró fijamente. Luego tomó la botella y la giró en sus grandes manos. ¿Qué lleva? Marrubio, corteza de cerezo silvestre, miel y aproximadamente 1/3 de whisky. ¿Qué parte funciona? Todas funcionan. El whisky funciona más rápido. Por eso la gente cree en él. El cocinero se rió hasta que le dio la tos, y luego se rió de la tos. Para cuando Kincaid llegó de la llanura con 4 hombres detrás de él, la mitad del rancho sabía que había una mujer en el patio, y todos se las habían arreglado para tener asuntos allí. Se bajó del caballo gris y le entregó las riendas a un niño. El niño era pequeño y delgado, con un mechón de pelo pajizo y una cara como una puerta cerrada. Tomó el caballo y se lo llevó sin decir una palabra. Emmeline lo observó ir hasta el corral y se preguntó de quién era ese niño, y notó que nadie se lo dijo. «Señorita Stroud». «Señor Kincaid, su puerta cierra. Lo he oído». Se quitó los guantes. «Ha caminado 6 millas. He caminado 6 millas para comprar una mula», dijo. «Tengo $4 y una caja de productos, y preferiría gastar los productos». «¿Para qué necesita una mula?» «Para acarrear agua en una batea de piedra 2 veces al día», dijo. «Hasta el día que me muera o el pozo vuelva, lo que ocurra primero». Él la miró un momento.
Luego giró la cabeza. Chalk, saca a Bishop. Bishop salió del corral lejano al final de una soga. Una oreja arriba, una oreja hacia afuera, de lado, gris alrededor del hocico y enorme. Tenía una cicatriz en el pecho con forma de herradura. Tiene 16 años. Consincaid dijo que tirará de cualquier cosa a la que lo enganches. No se deja guiar. ¿No se deja guiar? Por nadie de aquí. En 10 años. Pertenecía a un transportista de Jarnell que me lo vendió barato. He tenido a 4 hombres tirando de esa soga a la vez. Y la mula gana. ¿Cómo lo mueven? Le acercamos el carro por detrás y dejamos que él decida, dijo Consincaid. Emmeline dejó su caja en el suelo. Se acercó a la mula, le puso la mano plana en el cuello y se quedó allí un rato sin hacer nada. Los hombres en el patio dejaron lo que fingían hacer. Luego tomó la soga con una mano y empezó a cantar. Era un himno, carraspeó, y era bajo, y era el peor canto que nadie en ese patio había oído en su vida. Desafinó en la tercera nota y se mantuvo desafinada, honestamente y sin vergüenza. Cantó 2 estrofas completas de En la dulce lejanía. No se apresuró. Mantuvo la mano en el cuello de la mula y cantó como una mujer que barre un suelo. Bishop levantó la oreja, bajó el hocico, la siguió a través de 40 pies de tierra apisonada, con la cabeza a la altura de su hombro, como un perro. Ella se detuvo, le dio una palmada y se dio la vuelta. Pertenecía a un bautista, dijo. Hubo un segundo completo de silencio en el patio de Pinto Wells. Luego, Jubal Consincaid se rió. Salió de él como algo que se rompe. Fue fuerte, y fue ronco, y duró 4 o 5 segundos. Puso una mano en el riel del corral y se rió con la cabeza gacha. A Chalk se le cayó una sartén. Why Sanford se quedó con la boca abierta y el sombrero en la mano. El niño del pelo pajizo salió de detrás del cobertizo de las sillas de montar y miró al hombre como si una piedra hubiera hablado. Emmeline Stroud se quedó en medio del patio sosteniendo una mula y pensó con una pequeña y fría conmoción. No se están riendo con él. Lo están mirando a él. Consincaid se enderezó. Lo que sea que vio en las caras a su alrededor lo apagó como una lámpara. $4, dijo. La mula es suya. Dijo que aceptaría productos. Dije que aceptaría $4, dijo él. Entonces aceptará $4 y una botella de lo mismo que le di a su cocinero. Dijo, ha estado intentando no toser durante los últimos 10 minutos y va a empeorar con el polvo. Él tomó la botella. No la miró cuando la tomó. La llevaremos a casa, dijo. Está casi oscuro. Señor Consincaid, está casi oscuro, señorita Stroud. Why la llevó a casa con Bishop atado detrás. Estuvo en silencio durante 2 millas. Luego dijo, señora, ¿sabe lo que hizo allí atrás? Compré una mula. No, señora, dijo Why Sanford, ciertamente no hizo eso. Haremos una pausa aquí por un momento. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Para el lunes, la historia había dado la vuelta a Burnt Ridge 2 veces y había mejorado en ambas ocasiones. En la primera versión, le había cantado a una mula. En la segunda, le había cantado a una mula. Y Jubal Consincaid se había reído hasta tener que sentarse en el tanque de agua. Para el miércoles, un transportista la llevó hasta Jarnell, donde un hombre que nunca había estado a menos de 40 millas de Pinto Wells la contó como algo que había visto con sus propios ojos. Lucrecia Ray le pagó los $2 el martes por la mañana a Why Sanford, en plata, frente a la mesa. Quiero que se entienda, dijo, que no estoy satisfecha. He guardado ese dinero desde que este chico tenía 10 años y no era más alto que mi mostrador. Tenía los términos por escrito, señora. Tenía los términos por escrito. Los términos decían una sonrisa. Se rió. Una risa es una sonrisa sin techo, dijo Lucrecia. Lo permitiré. Lo permitiré porque quiero saber qué pasa después. Entró en su cocina y se quedó en la ventana con las manos en el agua de los platos y no lavó nada durante un buen rato. Había enterrado a un marido en ese país y a 2 bebés antes de eso. Sabía cómo se veía un hombre cuando se había encerrado en sí mismo. Ella misma lo había hecho durante 4 años. Luego, una mujer llamada Sabina Stroud se acercó a su mostrador una tarde de 1868 y la hizo reír.
Nunca había olvidado cómo se sintió eso. Bueno, le dijo a la ventana. Sabina, vieja pícara. Merritt Cavender fue a Sweet Bend el jueves con un carro. Vino él mismo, que era el objetivo, y condujo el carro él mismo, que también era el objetivo. En la caja había un montón de leña para la estufa cortada a medida, un barril de clavos, 40 pies de buena soga y una caja de cristales para ventanas. Se bajó y se quitó el sombrero antes de hablar. Su voz era buena, baja y tranquila. Señorita Stroud, Merritt Cavender, soy el dueño del rancho al este de usted, y debería haber venido antes. Tenía 41 años. Era un hombre bien hecho, con pelo rubio ceniza y una mandíbula fuerte, vestido con ropa de ciudad que había sido usada para montar, lo cual es un truco difícil de lograr. Sus botas eran buenas, sus manos no eran suaves, y Emmeline lo notó porque esperaba que lo fueran. Señor Cavender, oí que se había hecho cargo del lugar. Me dije a mí mismo, esa casa no tiene cristal en la ventana del oeste. El viento viene del oeste en mayo. Miró alrededor del patio, la puerta reparada del cobertizo, la mula en el corral, las hileras de tierra arada. Pero veo que ha estado trabajando. Lo he estado. Ha hecho más en 3 semanas de lo que hubiera creído posible. ¿Siempre es tan complaciente? Él se rió. Fue una buena risa, natural. Mi padre solía decir, sería capaz de ceder hasta la camisa que llevo puesta. Le dio café en el porche porque el país lo requería. Él se sentó en el escalón con las botas en el polvo y habló bien durante media hora. Estuvo de acuerdo con todo lo que ella dijo. Ella dijo que el país era más duro de lo que había esperado. Y él estuvo de acuerdo. Dijo que era más hermoso de lo que le habían contado. Y también estuvo de acuerdo con eso. Dijo que una mujer sola en 40 acres era algo de lo que este valle hablaría. Él dijo que tenía razón. Las habladurías serían más amables de lo que ella temía, y él mismo se encargaría de gran parte de ello. Luego dijo, le haré una oferta y la tomará a mal. Así que déjeme decirla toda antes de que responda. Continúe. Compraré Sweet Bend, $1,200, que son 400 más de lo que vale, y pagaré su pasaje a cualquier parte de los Estados Unidos, y mantendré la oferta abierta 1 año. Giró el sombrero. Usted no es una mujer que fue criada para acarrear agua en una batea de piedra. ¿Cómo sabe cómo fui criada? Sostiene una taza como lo hacía mi madre. Emmeline lo miró por un momento. Era una buena respuesta, y era cierta, y le disgustó mucho. ¿Por qué quiere 40 acres de roca y almeses, señor Cavender? Usted tiene toda la meseta este, y la mejor agua del condado, porque está dentro de mi línea de cerca por 3 lados, y a un hombre le gusta una línea recta. Le sonrió. Y porque preferiría tenerla en mi mesa que en el otro extremo, pero la conozco desde hace 1 hora, así que no diré eso todavía. ¿Acaba de hacerlo? ¿Lo hice? Estuvo de acuerdo. No me arrepiento. Cuando se fue, ella se quedó en el patio con la taza vacía, y todo el asunto le sentó mal, y no podría haber dicho por qué. No había sido grosero. No había sido astuto. Había traído cristal para la ventana, que ella necesitaba, y soga, que necesitaba aún más. Pensó. Ha estado de acuerdo conmigo 1 docena de veces en una tarde, y ni una sola vez ha tenido que hacerlo. Merritt Cavender condujo a casa por el camino largo, por el lado sur del arroyo, que no era el camino corto. Tenía 24 años en la primavera de 1874. Había llegado a ese país con $9,000 del dinero de transporte de su padre y no más sentido común que un potro. Había comprado la seca meseta este a bajo precio. Necesitaba agua en ella, y la necesitaba antes del verano. Un ingeniero de Prescott, de pocas palabras, le dijo lo que se podía hacer con maleza, roca y un equipo contratado. El arroyo corría 2 veces al año. Habían instalado las obras sobre la curva esa primavera. Maleza, roca y tierra colocadas a través de un arroyo lateral, desviando la escorrentía a su tanque. Le había costado $300. Había abastecido de agua a 1,200 cabezas durante 2 años, y para cuando se rompió, ya tenía 2 buenos pozos cavados y nunca más la necesitó. El valle nunca supo quién la puso allí. Estaba a 3 millas de cualquier camino. En un país de ese tamaño, 3 millas es el otro lado de la luna. Cavender miró hacia el arroyo mientras pasaba la curva, hacia la arena
el sicomoro y la línea oscura del manantial. Luego, volvió a poner los ojos en las mulas. Una vez, hace 4 años, en la cena de la iglesia en Burnt Ridge, una anciana llamada Sabina Stroud le había puesto un plato delante. Lo dijo de una manera perfectamente amistosa. Alguien excavó la orilla sobre su tanque, señor Cavender, hace 30 años, por el aspecto de la maleza. Nunca he sabido por qué. Él había dicho algo sobre un equipo de mineros. Ella había dicho, y había seguido por la mesa. No había dormido bien esa noche, ni muchas noches después. Ahora la anciana estaba muerta. Había otra Stroud en esos 40 acres. Esta tenía 29 años, caminaba por el arroyo en busca de plantas y tenía una forma de hacer una pregunta y luego simplemente esperar. No era un hombre malvado. Te lo habría dicho, y la mitad del condado lo habría jurado, y esa mitad no habría mentido. Daba a la iglesia, ayudaba a los hombres en los años malos. Nunca en su vida había engañado a un hombre cara a cara. Solo una vez había mantenido la boca cerrada durante 10 años. La novilla cayó en la arena la última noche de febrero. Emmeline llevaba 3 días fuera de su propia cama para entonces. Los había pasado en la casa de los Ivers, a 9 millas al oeste, con la joven esposa de Bo Ivers, que había perdido mucha sangre después de un mal parto. La chica viviría y sabría su propio nombre. Regresaba a casa en la mula al anochecer, con los brazos temblando. Oyó a la novilla antes de verla. Era una novilla primeriza, con la marca de Pinto Wells, caída de lado en la arena seca del arroyo, 1/4 de milla por debajo de la curva. Llevaba mucho tiempo en ello. El ternero venía de espaldas y se veía una pata trasera, y nada más iba a pasar sin ayuda. Emmeline se bajó. Nunca en su vida había asistido el parto de una vaca. Había asistido el parto de una docena de niños humanos y ayudado a su madre con 100 más. Conocía la naturaleza del problema. También sabía que no tenía la fuerza en los brazos para ello esa noche. Se quitó el abrigo de todos modos. Estaba de rodillas en la arena, ya sin luz, cuando oyó al caballo gris. «Déjala», dijo Kincaid. «Súbete a tu mula. Se ve una pata. Sé lo que se ve. Súbete a tu mula y vete a casa. Y te traeré el cuero si lo quieres». «Señor Kincaid», dijo sin volverse, «llevo despierta desde el miércoles. No voy a sentarme en una mula a mirar». Hubo un silencio detrás de ella. Luego lo oyó bajarse y oyó el medio segundo malo, cuando sus botas tocaron el suelo, y lo oyó maldecir una vez en voz baja al mundo entero. Se arrodilló a su lado en la arena, metió la mano donde estaba la de ella y encontró la otra pata, y ella vio cómo su rostro cambiaba mientras leía la forma con sus dedos, de la misma manera que ella leía una fiebre. «De espaldas», dijo. «Ambas patas ahora. Tiramos cuando ella empuja y no antes. Eres más fuerte de lo que pareces, así que tira con ganas, y cuando diga para, paras en ese segundo. Sí, repítemelo. Tirar cuando ella empuja, parar cuando digas para». Bien. Trabajaron 20 minutos en la oscuridad, en un arroyo seco bajo un cielo que pasaba del cobre a la nada. La novilla gemía y empujaba. Se rindió 2 veces y volvió a intentarlo. Kincaid le habló todo el tiempo en una voz baja y monótona, sin palabras que importaran. Emmeline clavó los talones en la arena y tiró hasta que su espalda se puso al rojo vivo, y el ternero salió de repente, en un torrente que los derribó a ambos. Yacía en la arena, humeando. «No respira», dijo ella. Kincaid ya estaba allí. Limpió la boca del ternero con 2 dedos, tomó un tallo de hierba seca y se lo pasó por la nariz. El ternero estornudó, pateó y comenzó a respirar. Emmeline se sentó sobre sus talones en la arena y comenzó a reír. La risa contenía 4 días sin dormir. Tuvo que ponerse la muñeca contra la boca para detenerla. Kincaid la miró por encima del ternero. Tenía 43 años. No había estado lo suficientemente cerca como para tocar a otro ser humano mientras trabajaba en mucho tiempo. En 10 años, había construido una vida como una cerca alrededor de un agujero en el suelo y había resistido. Miró a esta mujer sentada en la arena del arroyo 10 Mile, con las mangas arremangadas más allá del codo, los brazos mojados hasta el hombro, riéndose de nada en absoluto.
En algún lugar, en el fondo, sintió que la cerca cedía. «Querrás lavarte», dijo él. «Quiero dormir durante una semana. Hay agua en tu manantial». Se levantó de la manera que le costaba y le tendió una mano. «Vamos». Ella la tomó. Hicieron un fuego en el manantial porque ella estaba temblando. Él hizo café en la pequeña cafetera de ella, con el café de ella. Se sentaron en la arena con la novilla y el ternero a 20 pies de distancia. Y por un rato ninguno de los dos dijo nada. «¿Dónde aprendiste el truco de la hierba?», dijo ella. «De un hombre llamado Cass Milburn, hace unos 15 años». El nombre pasó de largo. Lo atrapó, lo sostuvo y no lo analizó todavía. Era bueno con el ganado. Fue el mejor peón que he tenido. Tenía 26 años y no sabía leer ni una palabra, y podía contarte toda la historia de una vaca por sus caderas. Kincaid sirvió el café. Habría cumplido 36 este año. El fuego crepitó en la oscuridad. La novilla se puso de pie y comenzó a lamer a su ternero con fuerza, en largas y ásperas pasadas. «Señor Kincaid, ¿puedo hacerle una pregunta que no tiene que responder? Eso sería una novedad en este condado. ¿Su pierna? Eso no es una pregunta». «No», estuvo de acuerdo ella. «No lo es». Bebió su café y miró el fuego. «Un potro me tiró en el corral redondo el 14 de abril de 1874, dijo. «Me rompió la pierna izquierda en 2 lugares por debajo de la rodilla. Soldó torcida, porque el médico más cercano estaba a 2 días de distancia. Para cuando llegó, había comenzado a soldar. Habría tenido que romperla de nuevo y no se lo permití. ¿Por qué no? Porque el 15 de abril de 1874 sacaron a mi esposa del arroyo Ten Mile. Jubal Kincaid dejó su taza. No me importaba si volvía a caminar. Emmeline se quedó muy quieta. «Lo siento», dijo. «Todos lo sienten». Lo dijo sin ninguna acritud, lo cual fue peor. 10 años de eso. Está bien. Es un condado pequeño y no tienen nada más que lamentar. No es por eso que lo dije. Él la miró. «No», dijo después de un momento. «No creo que lo fuera». Se levantó. Luego fue a ver al ternero y regresó con el sombrero puesto. «Esa novilla es tuya», dijo. «No discutas conmigo sobre eso. No caminará hasta Pinto Wells esta noche, y no voy a llevar un ternero 6 millas a caballo. Señor Kincaid, no puede seguir dándome vacas». «Entonces cuélgame otra puerta», dijo. Se alejó en la oscuridad. No fue hasta que estuvo a media milla de distancia que ella se dio cuenta de que había sido una broma. El niño vino al tercer día de la semana siguiente. Vino con un carro de leña y una nota con la letra cuadrada de Kincaid que decía: «La madera que no pediste». La puerta lo vale. Tenía 11 años, delgado como un junco, con el pelo color paja, que se le levantaba por detrás, y una cara que no revelaba nada. Descargó todo el montón de leña sin decir una palabra, y lo apiló contra la pared norte, de una manera que era mejor de lo que ella podría haberlo hecho. «¿Cómo te llamas?» «Fen». «Fen qué». La miró entonces, rápido, para ver qué sabía ella. «Milburn», dijo. «Bueno, Fen Milburn, tengo un pastel ahí dentro que hice mal», dijo ella. «Me gustaría una opinión honesta, antes de infligírselo a la señora Ray». Comió 2 trozos en el escalón, con el sombrero quitado. No dijo nada, y ella no lo obligó. Se sentó a desgranar frijoles y le habló de la mula. Cuando terminó el segundo trozo, dijo de la nada: «Esa mula tiene una pata que pisa mal en la delantera cercana». «¿Ah, sí? Está desgastando el exterior. Cojeará en un año si el herrero no se la rebaja por ese lado». Milin dejó los frijoles. «¿Quién te enseñó de patas?» «Nadie». Se limpió las manos en las rodillas. «Observo». «¿Qué observas?» «Todo», dijo el niño. Volvió el sábado con una bisagra rota para arreglar y se quedó 4 horas. Volvió el sábado siguiente sin nada en absoluto, que era el objetivo. Le dio un trabajo arrancando maleza del lecho de marrubio a 10 centavos la hora. Le pagó, y nunca dijo la palabra caridad en su presencia. Fue el 4.º sábado, con el viento soplando del oeste y el nuevo cristal de la ventana traqueteando, que le preguntó por las letras. «Hay escritura debajo de la pintura en la tabla de tu puerta». La barbilla del niño se levantó. «Esa es suya», dijo. «Es del señor Kincaid».
La talló con un cincel cuando construyó el lugar, y la quemó después con un hierro de marcar, y tiene 4 pulgadas de profundidad. No se puede pintar eso. Se puede pintar, pero no se puede borrar. ¿Sabe el señor Cavender que está ahí debajo? El señor Cavender fue quien la pintó. El niño tomó una astilla de madera y la giró en sus dedos. Puso una tabla nueva en el 81, dijo, pintada con su nombre, sin tallar. Se cayó con un viento en un mes, así que volvimos a colgar la vieja y pintamos por encima. No se cae, es mezquite. El mezquite no se pudre y no arde bien, y apenas se puede cerrar. Fen, señora, ¿cómo sabes todo eso? El niño se encogió de hombros. Mi padre colgó las cadenas, dijo. En el 69, eso es lo que me dijeron. Luego se levantó, fue a buscar algo que llevar y no volvió a sentarse en todo el día. Lucrecia Ray le contó el resto, un martes en la cocina de la casa Ray, con los brazos enharinados hasta el codo. El padre del niño conducía el carro ese día, dijo. Cass Milburn, 26 años, el mejor peón del condado, con una esposa y un bebé en una casa detrás del corral. ¿Qué le pasó a la esposa? Murió de fiebre en el 81. El niño ha estado en Pinto Wells desde entonces. Jubal Kincaid paga cada prenda que lleva y cada bocado que come. No hay un alma en este valle que haya oído a esos dos intercambiar 20 palabras. ¿Por qué no? Lucrecia volteó la masa. Por lo que se dijo, dijo ella. Dilo. Lo que se dice es que Cass Milburn había bebido whisky esa tarde y cruzó cuando un hombre sobrio habría mirado el cielo y esperado. Eso es lo que se dijo en 1874. Se ha dicho desde entonces y se dirá en la propia boda de ese niño, si es que alguna vez tiene una. ¿Quién lo dijo primero? La mujer mayor se detuvo, con las manos en la masa. Lo pensó honestamente, que era una de las razones por las que Emmeline había acudido a ella. «¿Sabes?», dijo lentamente, «no podría decírtelo. Simplemente fue lo que todos sabían a la semana siguiente. Alguien debió decirlo. Y después de eso, todos lo hicimos. ¿Era verdad? Le gustaba beber los sábados, como a todos los hombres en ese barracón. Eso no es lo que pregunté». «No», dijo Lucrecia, «no lo es». Dejó la masa y miró por la ventana hacia la cresta. «Hay un niño durmiendo en un cobertizo de sillas de montar a 6 millas de aquí», dijo, «que ha crecido con la historia de que su padre ahogó a la esposa de otro hombre porque no podía controlar su bebida. Se ha peleado con 3 niños en este pueblo, por eso desde Navidad. Perdió las 3 peleas porque es el más pequeño de ellos y está hecho de alambre». Emmeline se sentó con su café frío frente a ella. «Y el señor Kincaid Jubal paga las botas del niño», dijo Lucrecia, «y no puede mirarlo, lo que el valle interpreta como culpa. ¿Y tú? ¿Cómo lo interpretas?». La mujer mayor se limpió las manos. «He pensado durante 10 años», dijo, «que el hombre no puede mirar a ese niño, porque piensa que debería haber sido él en ese carro. Y nunca he sido lo suficientemente valiente como para decírselo a la cara». El valle marcó el ganado en Pinto Wells en la última semana de abril, como lo había hecho cada primavera desde 1870. 4 ranchos se unieron. Había 19 jinetes, 2 fogatas, un corral de soga para los animales apartados, y más de 3,000 cabezas de vacas con terneros en la llanura de abajo. Lucrecia Ray vino del pueblo con otras 2 mujeres, 3 pasteles cada una y mucha información. Emmeline vino porque 4 personas diferentes le habían pedido que viniera, lo que en ese país es una citación. Nunca había visto nada igual. El polvo se mantuvo sobre la llanura todo el día como si fuera el clima. Los terneros salían del rebaño al final de una soga, arrastrados de lado hacia el fuego. Los equipos de tierra los tomaban y los derribaban. Los hierros se aplicaban con un sonido como el de una cerilla encendida y un olor que se le metió en el pelo. Los hombres trabajaban en camisa, lazaban, luchaban, contaban el ganado y maldecían en 2 idiomas. En medio de todo, en todas partes a la vez, moviéndose entre las fogatas con esa mala pierna izquierda, estaba Jubal Kincaid. Nunca levantaba la voz. Ella notó que durante toda la mañana se acercaba a un nudo de problemas, decía 4 palabras y el problema se resolvía solo detrás de él mientras se alejaba.
2 veces tomó el hierro él mismo, cuando un muchacho era lento con él. Una vez se quedó 10 minutos junto a la cabeza del caballo de un jinete, sin decir nada, mientras el jinete recuperaba la calma en privado. «Es el mejor vaquero del territorio», dijo Lucrecia a su lado. «No hay un rancho entre aquí y el río que no le entregaría las llaves. Entonces, ¿por qué se queda aquí por un salario?» Esa es la pregunta de los $2. «Ya he pagado mis $2 este año». Al mediodía comieron. A las 2, un jinete llegó de la meseta norte a toda carrera. Fue directamente a Kincaid y Emmeline, que estaba a 40 pies de distancia con una bandeja de bizcochos. Vio cómo la tarde de todo el valle cambiaba de color en unos 6 segundos. Vacas caídas en la meseta norte. El jinete dijo 9 o 10. Se tambalean y caen. 2 están muertas. Los hombres fueron a por sus caballos. Emmeline dejó la bandeja en el portón trasero y caminó directamente hacia el centro de todo y puso su mano en el brazo de Kincaid, lo que nunca había hecho. «Llévame allí arriba, señorita Stroud. Llévame allí arriba, o me subiré a esa mula y llegaré 1 hora después que tú». Él la miró por un segundo, luego dijo, «Ensillen el alazán pequeño para la señorita Stroud, y háganlo ahora». La meseta norte eran 2 millas de hierba nueva que crecía verde después de un invierno seco, llegando hasta un saliente de lava. El ganado estaba esparcido por la cima. 2 estaban muertos. 9 más estaban caídos o tambaleándose, las patas traseras cediendo bajo ellos, hinchados, resoplando de una manera que dolía oír. Los hombres ya hablaban del agua. Alguien dijo el tanque. Otro dijo un manantial envenenado, y lo dijo con la voz fuerte de un hombre que quiere tener razón frente a una multitud. Emmeline se bajó del alazán antes de que se detuviera. Fue a la vaca más cercana, se arrodilló en la hierba y le miró la boca. Luego se levantó y caminó 20 pasos hacia el pasto nuevo con la falda en el puño. Mirando al suelo, regresó con una planta en la mano. Medía 2 pies de alto. Tenía un tallo hueco, hojas profundamente cortadas y una espiga de flores que comenzaba a abrirse. Azul púrpura, encapuchada en la parte superior como un casco. «Espuela de caballero», dijo. «No es el agua, es el pasto». 50 hombres la miraron. «Eso es veneno», dijo el viejo Ivers, que era el padre de Bo y tenía un rancho en el terreno seco al oeste de la meseta. «En este país la llaman espuela de caballero. En Missouri, mi madre la llamaba hierba del vértigo, y mató a 4 vacas de nuestros vecinos la primavera que yo tenía 9 años». Giró la planta para que pudieran ver la espiga. «Sale temprano, antes de la buena hierba, y es peor ahora mismo. El ganado la come en una primavera seca porque no hay nada más verde en el suelo. Las ovejas apenas la tocan. El ganado no sabe distinguirla. ¿Cómo sabes que es eso y no el tanque?» «Porque están hinchados y caen primero de la parte trasera», dijo. «No tienen diarrea y sus bocas están limpias. Y he caminado por esta meseta 2 veces este mes, buscando la misma planta», dijo. «Es más espesa aquí arriba que en cualquier otro lugar del rancho». Miró a su alrededor, al círculo de hombres. Carraspeó. «2 cosas», dijo. «Ahora, en este mismo instante, saquen todo el ganado de esta meseta. Manténganlo en la hierba corta junto al corral, y no dejen que ni un solo animal baje la cabeza entre aquí y allí. Y necesito manteca o aceite de linaza si hay. Necesito whisky. Necesito 4 hombres que puedan sujetar la cabeza de una vaca sin hacer tonterías». Nadie se movió. Entonces Jubal Kincaid dijo, «La han oído». Y 19 jinetes se pusieron a trabajar. Perdieron 3 cabezas más esa tarde. Salvaron 6. Emmeline les dio la medicina con una botella de cuello largo, sentada en el suelo con la cabeza de una vaca en su regazo. La patearon 2 veces y siguió medicando. A las 6 de la tarde, una vaca que había estado caída desde las 2, se levantó por sus propios medios, se tambaleó como un borracho en una tabla y se alejó 10 pasos para buscar a su ternero. Los hombres en la cerca hicieron un sonido que Emmeline nunca había oído hacer a los hombres. Se sentó en el suelo donde estaba y apoyó la cabeza en las rodillas. Alguien le puso una taza en las manos. Bebió la mitad, que resultó ser el café de Chalk, lo suficientemente espeso como para sostener una cuchara. «Señorita Stroud»,
Levantó la vista. Era el viejo Sim Yarnell, que había sido transportista en ese país desde antes de la guerra y que ahora hacía muy poco más que sentarse a la sombra y discrepar. Esa hierba suya crece más espesa donde la tierra ha sido arada, donde la tierra ha sido removida o desgarrada. Sí. Crece primero en tierra desnuda. Una huella de carro, un deslizamiento, cualquier cosa que abra el suelo. Entonces querrás mirar en el arroyo lateral sobre el tanque, dijo Sim. Está tan espeso como un campo de heno allí arriba. Siempre lo ha estado desde que arrancaron esa orilla. Merritt Cavender estaba de pie en la cerca con su abrigo sobre el brazo. Ese fue un equipo de mineros, dijo amablemente. Antes de mi tiempo. Se habló de una explotación de placer en el arroyo en los años 60. Sim Yarnell masticó nada por un momento. «¿Ah, sí?», dijo. No fue una pregunta, y no fue un acuerdo. Quedó en el aire de la tarde unos 2 segundos, y luego el momento pasó porque un hombre se acercó a decir que el último ganado estaba fuera de la meseta, y todos se volvieron para escucharlo. Emmeline Stroud lo archivó con el resto de lo que guardaba. Comieron a las 8 junto a las fogatas, y después de la comida, hubo un violín. No se había esperado el violín. No se había esperado nada de eso. Había mesas puestas sobre caballetes, linternas colgadas en los álamos, los buenos vestidos de las mujeres sobre sus botas de trabajo. Un valle entero comía en el patio de un corral porque no había un salón lo suficientemente grande. Merritt Cavender se subió al portón trasero de un carro y los hizo callar. Agradeció a los 4 ranchos. Dio el recuento, que fue bueno. Dijo de la manera más sencilla posible que se habían perdido 5 cabezas ese día y habrían sido 60 sin una mujer que conocía una hierba por su hoja. Luego dijo, «Algunos de ustedes saben que no digo nada en privado que no diré en público. La señorita Stroud llegó a este valle en febrero con una caja de botellas y $11. Desde entonces, ha velado 3 noches a la esposa de Bo Evers, ha ayudado al hijo de Ab Lomax a superar el croup, y ha estado en esa meseta hoy hasta que no pudo más». La miró. «Le he pedido que se case conmigo. Aún no me ha respondido. Estoy dispuesto a esperar, y seguiré pidiendo, y quiero que todo el valle sepa que lo pido honestamente». Hubo un instante de silencio. Luego el patio estalló en ruido. Del bueno. Del que significa que la gente se alegra por ti. Emmeline se sentó con las manos en el regazo y el rostro perfectamente quieto. Se lo habían pedido una vez antes, en un salón en Sedalia, un hombre de 56 años con una hermosa casa, frente a su hermana y el marido de su hermana, de una manera que no le dejó dónde pararse. Sabía exactamente lo que se siente que te lo pidan en una habitación donde todos ya han acordado la respuesta. Se levantó y caminó más allá de las linternas hacia la oscuridad, junto a la cerca del corral, y se quedó allí con los brazos cruzados, respirando. Después de un rato, oyó el paso desigual detrás de ella. «No necesitas decir nada», dijo Kincaid. «No voy a hacerlo». Lo dijo con buena intención. Sé lo que quiso decir. Lo dijo delante de 100 personas. Kincaid se quedó en silencio. «Es un buen hombre», dijo finalmente. «No lo diría si no fuera así. Sacó adelante a este valle durante 2 años malos. Nunca ha engañado a un hombre cara a cara. Sigues diciendo eso. Es la verdad. Es una frase extremadamente cuidadosa, señor Kincaid, y ya la ha dicho 2 veces. No respondió a eso. Más allá de ellos, el violín comenzó a sonar de nuevo, y la voz de un hombre se alzó en un grito, y alguien comenzó a aplaudir. «Él es dueño del suelo que estoy pisando», dijo Kincaid al fin. «Es dueño de la casa en la que duermo. En 1874 me pagó un precio justo cuando nadie más en el territorio me habría pagado nada, y he cuidado su ganado durante 10 años por $40 al mes y mi sustento. Lo que sea que haya que decir sobre el hombre, eso es un hecho. ¿Y qué te debe él a ti? Nada. Absolutamente nada. Señorita Stroud», dijo. «El suelo se llevó a mi esposa, no un hombre. No hay nadie en este mundo a quien le deba algo». Ella se dio la vuelta y lo miró en la oscuridad. «¿Tú crees eso?» «Lo he creído durante 10 años», dijo. «Es casi lo único a lo que me he aferrado. No llovió en mayo.
Eso no era notable en sí mismo. Tampoco llovió en junio, lo cual sí lo era, y para la última semana de junio, el valle había comenzado a usar la palabra en voz alta. Las lluvias de invierno habían sido escasas. La primavera había llegado seca sobre ellas. A mediados de junio, la hierba en las llanuras se había vuelto del color de una bolsa de papel y medía 2 pulgadas de alto. El ganado caminaba todo el día para llenarse. Llegaban al agua al anochecer con las caderas marcadas. El arroyo Ten Mile había sido arena seca desde que se tenía memoria la mayor parte del año. Ahora la arena misma cambió. La línea oscura bajo la superficie retrocedió pie a pie, semana a semana, y los almeses en Sweet Bend comenzaron a perder hojas en junio como un árbol en octubre. El manantial de Emmeline se secó el 29. Lo cavó más profundo. Se llenaba más lento y más turbio. Para la segunda semana de julio, le daba 4 cubos por la mañana, y tenía que meterse en el agujero para sacarlos. Comenzó a acarrear agua del pueblo. Eso es algo fácil de decir y difícil de hacer. 12 millas de ida y vuelta con una mula, una batea de piedra y 2 barriles en julio, en un aire que salía de las llanuras como la puerta abierta de un horno. Lo hacía cada 3 días. Perdió 15 libras que no podía permitirse, y sus manos se agrietaron en los nudillos. Siguió haciendo jarabe. La mitad del condado tenía tos por el polvo para entonces, y el dinero en efectivo se había convertido en lo único más escaso que el agua. El 9 de julio salió al amanecer. 4 barriles llenos estaban junto a su porche sobre los patines del carro. El carro se había ido, carraspeó, y las huellas de un equipo de 4 mulas de Pinto Wells se dirigían al este. Sucedió de nuevo el 12 y el 15. El 18 se levantó a las 3 de la mañana. Se sentó en el porche en la oscuridad con un chal alrededor y esperó. El carro llegó a las 4 con la luna ya oculta. Descargó los barriles uno por uno, solo, haciéndolos rodar sobre sus bordes por los patines, sobre una pierna que se había roto en 2 lugares en 1874 y había soldado torcida. Le llevó 20 minutos. Ella lo observó hacer todo. Cuando se enderezó, ella dijo desde la oscuridad del porche: «Señor Kincaid». Él no se sobresaltó. Le dio crédito por eso toda su vida. «Señorita Stroud, 6 viajes. Tengo un carro de 4 mulas y un tanque que se llena toda la noche». Dijo: «No me cuesta nada. Te cuesta 2 horas de sueño 3 veces por semana y empiezas a las 4 de la mañana». «De todos modos, estoy despierto». Emmeline se levantó y bajó del porche. La luna se había ido. Las estrellas eran del tipo que se ven en un año seco, duras, bajas y demasiadas. «¿Por qué? Porque no lo habrías pedido», dijo, «y porque habrías seguido acarreándola en un barril hasta caer en el camino. Te habría encontrado y no lo habría superado». Hubo un largo silencio en el patio. «Esas son las más palabras que me has dicho de una vez», dijo ella. «Lo sé, señor Kincaid». «Jubel», dijo él. «Mi nombre es Jubel. Nadie lo ha usado en 10 años, y me gustaría oírlo». Ella lo dijo. Él se quedó allí en la oscuridad, y lo recibió como un hombre recibe agua fría. Luego se subió al carro. «Hay algo en mí que quiere decirse sobre todo esto», dijo. «Pero tengo 43 años, una pierna mala, sin tierra y $40 al mes. Tienes a un hombre pidiéndotelo honestamente frente a todo el valle. No me interpondré entre tú y eso. ¿Te lo pedí? No. Entonces no lo decidas por mí a las 4 de la mañana», dijo ella. «Es lo único por lo que vine 1800 millas, para evitar que la gente lo haga». La carta llegó de Prescott el 22 de julio. Era de su hermana. Tenía 4 páginas. 3 de ellas eran sobre el clima y la iglesia. La cuarta decía esto: «El señor Purvis ha vendido la deuda de papá». No le dijo a Hiram a quién, solo que se vendió con descuento a una parte en el territorio, y que deseaba que todo el asunto y tu nombre nunca se mencionaran en su presencia de nuevo. Emmeline estaba muy enojado. Hiram dice que la deuda vence en septiembre como siempre. La leyó 3 veces, de pie en su propia puerta. Una parte en el territorio. Merritt Cavender fue esa noche. Vino solo, sin regalos de ningún tipo. Así fue como ella supo que había venido por esto.
Se bajó y se quedó en el patio con el sombrero en la mano. Habrá recibido una carta esta mañana. Entonces lo diré directamente. La miró a la cara. Compré la deuda de su padre en junio. $940, que era su valor nominal. No regateé. No quería que se dijera que gané dinero a su costa. ¿Por qué la compró? Porque un hombre llamado Purvis escribió al almacén de Burnt Ridge en mayo. Dijo que preguntaba si una señorita Emmeline Stroud residía en este condado y pidió el nombre de un abogado. Cavender dejó que eso quedara en el aire un momento. Nettie Belknap me trajo la carta porque este es el tipo de pueblo que es. No se me ocurrió una forma honesta de mantener a ese hombre fuera de este valle, excepto poseer el papel por el que venía aquí. Ella se quedó muy quieta. ¿Dónde está ahora? En mi caja fuerte en la casa. Vence el 1 de septiembre, y no la presentaré este año ni ningún otro. Lo dijo con calma. Se la daría esta noche y dejaría que la quemara. Y casi lo hago. No lo hice. Y le diré por qué. Lo descubrirá de todos modos, y prefiero que lo sepa por mí. Continúe. Si le entrego ese papel esta noche, cada alma en este valle sabrá lo que hice. Compré la deuda de una mujer y se la devolví. No hay uno solo de ellos que crea que no se pidió nada a cambio. Sería la mujer que Merritt Cavender sacó de apuros, y lo sería por el resto de su vida. Se puso el sombrero. Así que, pienso conservarla y no decir nada y volver a pedírselo en otoño. Si dice que no, la conservaré de todos modos. En 5 años, se la entregaré cuando nadie esté mirando. Emmeline no respondió por un rato. Eso es o lo más decente que alguien ha hecho por mí, dijo, o es la cerca más ingeniosa en la que me han metido. Merritt Cavender se rió. Fue una risa arrepentida y honesta, y fue lo primero de él que le había gustado genuinamente. Son ambas cosas, dijo. Nunca en mi vida he logrado hacer algo que fuera solo una. Se subió a su caballo. Señorita Stroud, habrá hombres cavando en el arroyo en el cruce el sábado en busca de agua. Todos los ranchos enviarán peones. Kincaid pondrá a los hombres de Pinto Wells en ello. Recogió las riendas. Será todo el valle en esa arena para el mediodía del sábado. Lo sé. Yo llevaré el café. Entonces la veré allí, dijo Cavender. Y se fue a casa por el camino largo, por el lado sur del arroyo, como siempre hacía. Ella subió por el arroyo lateral sobre el tanque el viernes, por la espuela de caballero, y porque algo le había estado molestando desde el día de la marca. Llevó a Fen Milbourne y 2 cantimploras y fue al amanecer. El arroyo lateral desembocaba en el arroyo 10 Mile 3 millas por encima de la curva, bajando de un terreno accidentado desde el borde norte. En un año húmedo corría 2 veces, fuerte y corto, y el resto del tiempo era un canal de piedra lleno de maleza. Subieron 1,5 millas. Señora, lo veo. Al final del arroyo, donde las paredes se estrechaban a 60 pies, había un muro. Había sido construido con roca, maleza y tierra. A los hombres que lo construyeron, se les pagó para trabajar rápido. Medía 8 pies de alto en los extremos. En el medio no había nada en absoluto. Un hueco de 30 pies de ancho, completamente volado, con sus rocas esparcidas 200 yardas arroyo abajo en abanico, de la manera en que el agua esparce las cosas. Emmeline subió por un extremo y se paró en la cima. Detrás del muro había un suelo plano de limo gris del tamaño de 4 solares de pueblo, agrietado en placas por el sol. En las paredes de roca, 4 pies por encima de ese suelo, corría una mancha nivelada como un estante, del color del té claro. Nunca había visto una obra de tanque en su vida. No necesitaba haber visto una. Eso es una presa, dijo Fen desde abajo. Sí, eso es un lago entero, señora. Eso era. Bajó y caminó a lo largo de ella. En el extremo norte, encontró el corte. Era una zanja cavada a través de la orilla del arroyo, de 8 pies de ancho, que corría hacia el este, a lo largo de la curva de nivel del terreno, hacia la meseta baja. La siguió 400 yardas con la mano protegiéndose los ojos. Corría recta como un tiro de rifle hasta la cabecera del tanque de piedra en Pinto Wells. Las espuelas de caballero crecían a lo largo de los terraplenes de esa zanja, más espesas de lo que las había visto en cualquier parte del condado. La espuela de caballero crece primero en terreno que ha sido abierto. Este terreno había sido abierto una vez, con fuerza,
y nunca más trabajado. En el hueco del muro, arraigado en los escombros por donde había pasado el agua, había un mezquite tan grueso como su muñeca. Sacó su navaja plegable, lo cortó en la base y contó, sentada en una roca con el niño inclinado sobre su hombro. Contó 2 veces. 10, dijo, quizás 9. Creció el año después de que ese muro cediera, o el mismo otoño. Fen Milborg había observado todo toda su vida, y le tomó unos 4 segundos. Esa agua, dijo. ¿A dónde fue? Emmeline miró arroyo abajo, más allá del abanico de rocas esparcidas, hacia donde el arroyo lateral desembocaba en el arroyo 10 Mile. 3 millas más abajo, rodeando el hombro de la curva, estaba el cruce. Abajo, dijo. La cara del niño se puso blanca bajo el bronceado. Fen, ahí es donde, sé dónde. Ahí es donde, mi padre, lo sé, dijo ella, y lo agarró con fuerza de ambos brazos y lo obligó a mirarla. Ahora escúchame. Todavía no sabemos nada. Sabemos que había un muro y que se rompió. No sabemos el día exacto y no diremos ni una palabra a nadie hasta que lo sepamos. ¿Me oyes? Sí, señora. Dilo. Ni una palabra hasta que sepamos. Buen chico. Sim Yarnell vivía en una casa de adobe de una habitación en el extremo bajo de Burnt Ridge, con una higuera y un perro. Tenía 81 años. Había sido transportista en ese país desde 1859. Había perdido la mayor parte de su oído y nada de su memoria. Estaba contento de tener una visita a las 9 de la noche porque no había tenido una en mucho tiempo. Emmeline se sentó en su escalón y le hizo una pregunta a la vez. «Usted acarreó maleza», dijo, por el arroyo lateral sobre el tanque. «Acarreé maleza», lo dijo sin dudar, como un hombre dice algo que nunca se le ha pedido que oculte. 32 cargas, maleza, roca y tierra. Éramos 6 acarreando y 9 trabajando. ¿Cuándo? Primavera del 74. ¿Cómo puede estar seguro después de 10 años? El anciano se rió de ella amablemente. Porque mi hija nació el 2 de abril de ese año, dijo. Estaba en ese arroyo con una carga cuando vinieron a decírmelo. Desenganché y dejé el carro allí mismo, y me fui a casa a caballo. Lo dejé 3 días. Me lo han recordado en cada Navidad desde entonces. ¿Quién le pagó? Un joven con dinero de Prescott, Cavender. Sim rascó las orejas del perro. Pagó en efectivo, pagó justo, pagó el día que terminó el trabajo. Había un ingeniero con él que hizo el trazado, un tipo pequeño que usaba gafas, señor Yarnell. Emmeline mantuvo la voz firme. En 10 años, ¿alguien en este valle le ha preguntado alguna vez sobre ese trabajo? Sim Yarnell lo pensó. No, dijo sorprendido. No creo que nadie lo haya hecho. No era ningún secreto. Estaba a 3 millas de cualquier camino. Eso es todo. Y luego se terminó. Y uno olvida. Se sentó en el escalón un rato más con la higuera haciendo tic-tac en la oscuridad. Una más. El 15 de abril de esa primavera. ¿Recuerda la lluvia? La recuerdo. No fue nada. 1 pulgada en el borde, quizás menos. Terminó a las 2 y salió el sol. 1 pulgada. 1 pulgada, dijo Sim. He oído a hombres decir durante 10 años que el Señor envió un muro de agua por el arroyo 10 Mile, desde un cielo azul ese día, y se llevó a una mujer con él. Y he pensado muchas veces, eso es mucha agua para 1 pulgada de lluvia. La miró. Pero nadie me preguntó nunca, dijo de nuevo. Así que nunca lo dije. 31 hombres entraron en la arena en el cruce el sábado por la mañana. Cavaron donde el arroyo se estrecha sobre un saliente de roca, porque ahí es donde el agua está más cerca de la superficie. Cavaron con palas y con 2 raspadoras y 4 equipos. Las mujeres se instalaron bajo el sicomoro con el café y las jarras de agua. A las 10, el agujero tenía 6 pies de profundidad y 40 de ancho. No había agua en él. Hacia el mediodía, una pala golpeó hierro. Era una llanta de carro. Tardaron 1 hora en sacarla. Y para entonces, tenían el resto. La segunda llanta, las bandas del cubo, los hierros de una caja de carro, una zapata de freno y la cerradura reventada de un baúl. La excavación se detuvo. 31 hombres se pararon alrededor de un agujero en la arena del arroyo 10 Mile, y no dijeron nada en absoluto, porque cada uno de ellos sabía de qué carro era.
Alguien había ido a buscar a Kincaid. Bajó la orilla a pie, se paró en el borde y miró dentro del agujero durante mucho tiempo y nadie le habló. Luego, un hombre llamado Lomax dijo, no con crueldad, de la manera en que se dice algo que ha sido verdad durante tanto tiempo que ha dejado de ser cualquier cosa. 10 años. Pobre diablo. Si Cass Milbourne hubiera estado sobrio ese día, ella habría estado en casa al anochecer. Fen Milbourne estaba de pie en el terraplén con una pala. Se abalanzó sobre Lomax con ella. 2 hombres lo atraparon antes de que llegara. Luchó contra ellos con sus delgados brazos frente a todo el valle, y emitió un sonido que no era llanto. «No estaba borracho», gritó el niño. «Nunca le preguntaron a nadie. Ninguno de ustedes le preguntó nunca a nadie». «Suéltenlo», dijo Emmeline. Había bajado la orilla con la cafetera todavía en la mano. La dejó en la arena. Los 2 hombres soltaron al niño. Se quedó allí, temblando. Ella le puso la mano plana entre los omóplatos y la dejó allí. «Tiene razón», dijo. «Nadie preguntó nunca. Señorita Stroud, señor Jarnell». Levantó la voz, lo que no había hecho ni una vez en 6 meses en ese valle. «Sim Jarnell, baje aquí y dígale a estos hombres lo que acarreó por el arroyo lateral sobre el tanque en la primavera de 1874. El anciano bajó la orilla con 2 hombres ayudándolo. Lo contó de pie en el agujero. 32 cargas, maleza, roca, tierra, 6 acarreando, 9 trabajando, un ingeniero con gafas, pagado en efectivo, pagado justo, el día que terminó el trabajo. Su hija nació el 2 de abril, así fue como supo el año sin lugar a dudas. ¿Y quién le pagó, Sim? Cavender, dijo Sim Yarnell. El valle se dio la vuelta. Merritt Cavender estaba de pie en la cima de la orilla en mangas de camisa, con una pala en las manos, porque había estado cavando con el resto de ellos desde las 7 de esa mañana. Hay un muro al final de ese arroyo, de 8 pies de alto, dijo Emmeline, con 30 pies volados en el medio y sus rocas arrojadas 200 yardas arroyo abajo. Detrás de él está el lecho de un lago del tamaño de 4 solares de pueblo, con la línea de agua todavía en la roca, y hay un corte a través de la orilla que corre 400 yardas directamente hasta la cabecera del tanque de piedra en Pinto Wells. Nadie se movió. «Hay un mezquite creciendo en el hueco de ese muro», dijo ella. «Lo corté el viernes y lo conté 2 veces. 10 anillos». Dejó que se miraran unos a otros un momento, al hierro yaciendo en la arena y al sicomoro sobre él. Luego se giró para mirar la cima de la orilla. El 15 de abril de 1874, hubo una pulgada de lluvia en el borde y terminó a las 2. «Señor Cavender, ¿qué día se llenó su tanque?». No respondió de inmediato. El sol le daba de lleno y no había lugar en esa orilla para que un hombre pusiera los ojos. Podría haber dicho un equipo de mineros. Podría haber dicho que no sabía, que las obras eran viejas, que ningún hombre vivo podría ponerle fecha a un montón de rocas. No había un tribunal en el territorio que pudiera haberlo tocado. Y cada hombre en esa orilla habría aceptado su palabra, porque habían aceptado su palabra sobre todo durante 10 años. Emmeline observó su rostro y vio el momento exacto en que el miedo apareció en él. No era el miedo a la ley, era el miedo de un hombre que está a punto de ser visto. Miró hacia el agujero, al hierro en la arena y al niño. «El mismo día», dijo. El sonido que recorrió a esos 31 hombres fue muy silencioso. «Lo construí en la primavera», dijo Cavender, carraspeó. Su voz no se sostuvo bien y no intentó forzarla. Tenía 24 años. El ingeniero me dijo que aguantaría cualquier cosa que el borde pudiera enviar. Me costó $300. Estaba a 3 millas del camino y no se lo dije a nadie, porque un hombre no anuncia de dónde viene su agua. Dejó la pala con cuidado en la arena. Hubo una pulgada de lluvia en el borde esa tarde. Subí a caballo a las 4 para ver mi tanque llenarse. El centro de ese muro había desaparecido. Se detuvo. «Continúa», dijo Kincaid. Bajé por el arroyo. Podía ver el agua delante de mí, saliendo hacia el arroyo 10 Mile, corriendo baja y ancha, y desaparecida para cuando llegué a la desembocadura. Las manos de Cavender colgaban a sus costados. Estaba oscuro cuando un jinete llegó del cruce para decir que un carro había sido arrastrado.
Y no dijiste nada. No dije nada esa noche. Me dije a mí mismo que lo diría por la mañana, frente a quien debiera oírlo. Estaba mirando la arena. Por la mañana la estaban sacando del arroyo y no había nada que yo pudiera decir en el mundo que la devolviera al asiento de ese carro. Y la semana siguiente, dijo Emmeline, la semana después de que el valle se hubiera decidido por el whisky. ¿Empezaste tú eso? No. Levantó la vista entonces, y sus ojos estaban húmedos y no se los secó. No, señora. No lo empecé yo. Lo oí en el almacén, y en el patio de la iglesia, y en mi propia mesa, y lo dejé estar. Eso es todo lo que hice. Y he sabido durante 10 años exactamente lo que valía. Y en el otoño, dijo Kincaid, compraste mi lugar a 1/3 de lo que valía a un hombre, en una tabla con una pierna rota que no podía trabajarlo. La voz de Merritt Cavender finalmente se quebró. Sí. Nadie en ese arroyo dijo una palabra durante mucho tiempo. Jubal Kincaid estaba de pie en la arena al borde del agujero con el hierro del carro de su esposa a sus pies. El valle lo observaba, y cada hombre allí tenía una mano suelta a su lado, y 1 o 2 de ellos se movieron, listos. No subió la orilla. Miró al hombre en la cima por un largo momento. Luego dijo, con una voz que se oyó en toda la longitud de ese arroyo: «Di su nombre». Cavender lo miró fijamente. «Di su nombre», dijo Kincaid de nuevo. «No a mí, al niño». Merritt Cavender bajó la orilla. Bajó hasta la arena, pasando junto a los hombres, y se detuvo frente a un niño de 11 años en un agujero en un arroyo seco, y se quitó el sombrero. «El nombre de tu padre era Cass Milburn», dijo. Estaba sobrio. Leyó ese cielo como cualquier buen hombre lo lee, y esperó a que pasara la lluvia, y tomó un cruce que 100 carros habían tomado esa primavera. No había ninguna razón en esta tierra para que esa agua cayera sobre él. Cayó por lo que construí, y no le conté a nadie. Y no hay nada malo en tu padre que alguna vez necesitara ser perdonado. El niño lo miró. «Di el de ella», dijo Kincaid. «Maretta Kincaid». Cavender dijo lo mismo. Pusieron el hierro en un carro y lo subieron a la meseta. Lo enterraron junto a ella, lo cual fue idea de Chalk, y nadie lo discutió. Antes de que los hombres se fueran a casa, Merritt Cavender sacó un papel doblado de su abrigo y se lo tendió a Emmeline frente a todos ellos. «Traje esto hoy, con la intención de pedírselo de nuevo», dijo. «Me gustaría que lo tuviera ahora, mientras todos están aquí, para que no se cuente ninguna versión más tarde». Ella lo tomó y lo leyó. Era la deuda de su padre. $940, con vencimiento el 1 de septiembre. «Señor Cavender, no lo aceptaré como un regalo. Lo sé. Entonces tómelo como una factura». Miró a los hombres en la orilla. «Salvé 6 cabezas de su ganado en la meseta norte en abril, y velé 4 noches con ellas, y nunca le he enviado una factura por ello. 6 cabezas, a precio de mercado más las noches. Démoslo por saldado y aceptaré la deuda». Merritt Cavender se rió una vez, brevemente, y tuvo que mirar hacia otro lado, arroyo arriba. «Saldado», dijo. Ella arrojó la deuda de su padre al fuego del café en la arena del arroyo 10 Mile, y 31 hombres la vieron consumirse. Le ofreció devolverle Pinto Wells esa misma semana. Lo redactó de manera justa, todo el lugar, por el precio que había pagado en 1874. Jubal Kincaid se paró en la oficina de la casa que había construido con sus propias manos y dijo: «No, no aceptaré ese lugar para aliviar tu conciencia». Dijo: «Sería lo único que me has dado que no te costó nada». «Jubal, vivirás aquí», dijo Kincaid. «Seguirás siendo el hombre más apreciado de este valle. Cada alma que encuentres será perfectamente cortés contigo por el resto de tu vida, y ninguna de ellas lo olvidará jamás. Eso es tuyo». No aceptaría ni un pie de tierra para ahorrarte un día de eso. Trabajó el resto del mes porque había ganado en ese lugar, y al ganado no le importa. El 1 de septiembre cobró su salario, ensilló el caballo gris que se había comprado en 1877 y salió por la puerta por última vez. Las lluvias llegaron tarde ese año. Llegaron en la segunda semana de septiembre desde el sureste, 4 días de ellas, y el arroyo 10 Mile corrió de orilla a orilla el 14. Su pozo en Sweet Bend volvió a tener agua a 9 pies la semana siguiente,
y nunca más se secó en su vida. La tabla pintada de rojo se quitó de la puerta de Pinto Wells el 5 de septiembre, por orden del propio Cavender, y fue a la pila de quema detrás del cobertizo del herrero. Fen Milbourne la acarreó 6 millas hasta Sweet Bend en una batea de piedra detrás de una mula que nadie más en el condado podía guiar. La colocó en el cobertizo. No dijo nada al respecto a nadie durante 3 semanas. Encontró a Jubal en su puerta el último sábado de septiembre, arreglando el pestillo que le había cambiado por una vaca en febrero. «Has estado acampando en la casa de los Ivers 3 semanas», dijo ella. «Lo he estado. Me dicen que te han ofrecido un trabajo de capataz en 3 ranchos y una sociedad en uno. Algo así. Y estás arreglando mi pestillo. Se atasca con la humedad. No levantó la vista. Necesitará un nuevo pestillo». Emmeline Stroud se paró en su propia puerta con los brazos cruzados y miró la parte superior de su cabeza, el pelo oscuro encaneciendo en 2 alas, y tomó una decisión. O más bien, descubrió que ya la había tomado hacía algunos meses, y que simplemente había estado esperando un día sin nada más que la luz del sol. Jubal, señora, mírame. Se enderezó lentamente sobre esa pierna mala y la miró. Tengo 40 acres, un pozo que volvió, una mula, 3 vacas y una novilla, dijo. Tengo un huerto que alimentará a 4, y el mejor oficio de este condado para una mujer que quiere que le paguen con huevos. No necesito un hombre que me mantenga. Quiero que entiendas que no lo pido por necesidad. Emmeline, no he terminado, tomó aliento. Tienes una pierna mala, sin tierra y $40 al mes que dejaste. No has dormido una noche entera en 10 años. Tienes a ese niño durmiendo en mi cobertizo, porque no dormirá en ningún otro lugar. Sé precisamente lo que estoy pidiendo. Lo he sumado todo 2 veces, como suelo hacer. Él se quedó en su puerta con una llave inglesa en la mano. No tengo nada que ofrecerte, dijo. No es modestia, es un hecho que puedes contar con una mano. Trae la tabla, dijo Emmeline Stroud. Él la miró. El niño la tiene en mi cobertizo, dijo ella. La ha tenido 3 semanas, y no ha dicho una palabra al respecto. Yo tampoco. He terminado de ser delicada con todo este asunto. Hay 2 postes en esa puerta y nada sobre ellos. Tráeme la tabla, pon tu nombre en ella y quédate. Jubal con Kincaid dejó la llave inglesa en el poste. Luego se rió. No fue la cosa ronca que se le había escapado en el patio de Pinto Wells en febrero. Fue una risa ordinaria, fácil, baja y usada. La risa de un hombre que espera tener otra antes del anochecer. El sonido se extendió sobre 40 acres de almeces, rocas y tierra arada. «Está bien», dijo. Le quitó la pintura con un cepillo el 1 de octubre en el patio, con el niño sosteniendo el otro extremo. Debajo del rojo había mezquite plateado. Debajo de la plata, a 4 pulgadas de profundidad, estaban las letras que un joven había tallado con un cincel y quemado en negro con un hierro de marcar en 1869. Tenía una esposa entonces y 160 acres. Nunca había pensado en la forma en que el agua se mueve en un país seco. Jubal las quitó todas con el cepillo, hasta dejar la madera limpia. Le llevó 2 días. El mezquite no cede nada fácilmente. Luego quemó las nuevas letras, profundamente, con el hierro calentado en el fuego del patio, sin ninguna prisa. Sweet Bend, y debajo 1884, y debajo de eso, 2 juegos de iniciales, con un espacio entre ellas lo suficientemente ancho para una vida. Fen Milbourne colgó las cadenas. Los 3 se pararon en el camino y miraron la puerta de un lugar pobre, en un país seco, con una buena tabla sobre ella. El niño dijo las letras en voz alta 2 veces porque las estaba aprendiendo. El sol se puso detrás de Burnt Ridge, y ninguno de ellos entró por un rato. Y esa fue la historia de Emmeline y Jubal. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha provocado esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.